Buenas gente, bienvenidos a la pastilla naranja, una vez más por aquí, y hoy os traigo un artículo que me va a ayudar a explicar por qué la deuda es, vosotros ya, o sea, esto ya lo he explicado en vídeos anteriores y tal, pero los niveles de deuda que hay en el sistema, en todos los países y en el sistema monetario en general, es enorme. Nunca antes hemos tenido una deuda tan grande, ¿vale? Y este artículo resume muy bien por qué esto está ocurriendo y cómo esto está haciendo que cada vez haya una diferencia más grande entre los ricos y la clase media y los pobres, que al final la clase media se está disolviendo cada vez más y solo hay gente que tiene muchísimo dinero y luego gente que es muy pobre, ¿vale? Y por eso vemos, cuando vosotros veis a la lista Forbes y las empresas con más capitalización de mercado y cuánto dinero tienen esta gente, teniendo en cuenta pues todas sus propiedades, las empresas, el valor de las acciones y tal que ellos poseen. Estamos hablando de billones, billones y billones de dólares una sola persona, ¿vale? Y si te pones en la lista, vamos, de hecho Forbes ahora tiene una lista de los 30 billonarios menores de 30 años. Billonarios, o sea, 1.000 millones, ¿vale? Eso es una representación de la diferencia tan drástica y tan abismal que hay entre la gente con dinero, la gente rica, los poderosos y la gente de a pie, que cada vez esa brecha se hace más y más grande. Mientras que para nosotros, para la gente normal, cuesta, o sea, ahora mismo con un solo sueldo no se puede mantener una familia. Hacen falta dos sueldos. Antes, en la generación de mis padres, con un solo sueldo se mantenía una familia, ¿vale? Entonces, aquí ese artículo lo resume muy bien. Es de The American Mind, de Avik Roy, que Avik Roy es el presidente de la Fundación por la investigación en la igualdad de oportunidades, ¿vale? Que es una fundación americana. Y este artículo, lógicamente, habla mucho de la economía estadounidense, pero al fin y al cabo la economía de Estados Unidos es fundamental y es lo que guía el resto de políticas monetarias que se hacen en el resto de países, especialmente en Europa, ¿vale? Eh, bueno, pues ahora en el artículo vamos a explicar por qué, ¿vale? Por qué el resto de países siguen la política monetaria de Estados Unidos. Primero empieza diciendo que lo que estamos hablando, ¿no? La diferencia entre la gente, la élite, la gente con dinero y la gente de a pie es la más alta que ha habido en la historia y que se ha definido por la política monetaria que se ha ido realizando en los últimos 50 años por parte de Estados Unidos, ¿vale? Y esto empezó cuando Richard Nixon, que esto creo que lo he comentado ya en algún vídeo anteriormente, eh, cogió el Bretton Woods Agreement, que eso es, Bretton Woods es un acuerdo que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial entre los países europeos y Estados Unidos, donde el resto de países usaban, o sea, tenían como reserva el dólar, a cambio de que el dólar fuera canjeable por una entre 35 partes de una onza de oro, ¿vale? Ese era el valor del dólar. Entonces, cualquier persona que tuviera un dólar o cualquier país, cualquier reserva de un país, podía ir a la Reserva Federal de Estados Unidos con sus dólares y se los canjeaban por una parte, o sea, uno entre 35 partes de una onza de oro, ¿vale? Eso era la idea. Pero ¿qué pasa? Que Nixon se dio cuenta que
como empezaron a generar más y más dólares sin acompañar las reservas de oro a equivalentes que debería de haber por todos esos dólares que estaban creando para seguir manteniendo el ratio de oro por dólar, pues en 1971 se dio cuenta de que tenía 64 billones de dólares esparcidos por todo el mundo, ¿vale? Que esos 64 billones podrían coger y llegar y pedirles el oro, y realmente solo tenía en la Reserva Federal 10 billones de dólares en oro, ¿vale? Entonces, lógicamente, no podía pagar, ¿vale? Y de hecho, Francia y Reino Unido quisieron ir bueno, se dieron cuenta de esto, ¿no? Y entonces mandaron barcos para recoger el oro, y Nixon cogió y dijo que en 1971, a partir de 1971, estaba prohibido para los países extranjeros intercambiar dólares por oro. Así. O sea, es decir, dijo, no vamos a cambiar el oro, usar el dólar. ¿Vale? Os quedáis con el dólar. Vuestro oro me lo quedo yo. Tal cual. ¿Vale? Y luego, lógicamente, con el paso del tiempo, pues se perdió esa conexión también o sea, el ratio de oro-dólar también se dejó de utilizar en Estados Unidos, ¿no? Y entonces ahí fue cuando definitivamente se pasó al sistema fiat, como lo conocemos ahora, donde simplemente el dinero es papel y no hay nada que por detrás que asegure ese dinero con un valor real. Y entonces el resultado de eso fue que después de 8 años desde la decisión en 1971 de no intercambiar más dólares por oro, como siguieron generando más dólares, el precio del dólar había descendido un 95% en comparación con el precio del oro. Solo en 8 años, ¿vale? Es decir, había perdido un 95% de su valor con respecto al oro. Y además, según los índices de inflación, el que usan en Estados Unidos es el CPI, había perdido el dólar más de la mitad del poder adquisitivo en esos 8 años. Más de la mitad en 8 años. Es decir, la vida era el doble de cara, como mínimo. Simplemente por haber empezado a imprimir más dólares sin tener ningún tipo de ancla que pudiera establecer cuál es el valor del dólar, ¿vale? Y entonces, ¿por qué pasa, por qué esto ocurre, ¿no? Esto es, o sea, lo que he explicado ahora es el inicio del sistema fiat y cómo se empezó a imprimir dinero. Y eh, por qué ocurre, o sea, cómo se justifica que se imprime ese dinero, ¿vale? Y por qué la deuda hace que haya una gran diferencia entre ricos y pobres. Porque la deuda y imprimir dinero están relacionados, ¿vale? Y lo vamos a ver. Aquí lo que dice es que James Grant, que es una eminencia en el campo financiero en Estados Unidos, dice que la cifra o el precio más importante del capitalismo actualmente, desde que existe el sistema fiat, es los intereses. Los intereses que se pagan en la deuda, ¿vale? Vosotros sabéis que cuando tú pides una deuda, tienes que pagar unos intereses que es realmente el coste que tú tienes que pagar por el servicio de que te dejen dinero, ¿vale? Entonces, si esos intereses son bajos, es más fácil tomar dinero prestado, ¿vale? Coger un préstamo. Y si esos intereses son más altos, pues es más difícil tener ese dinero disponible porque tienes que pagar más. El coste es más alto de pedir ese dinero, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto, en teoría, ¿no? Visto desde lejos, tú podrías decir, sí, pero eso beneficia a todo el mundo.
¿no? Si tú tienes unos intereses más bajos, eso beneficia a todo el mundo porque todo el mundo puede pedir dinero prestado, ¿no? Pero realmente no es así, porque la gente que ya de por sí tiene mucho dinero, tiene mucho capital o tiene muchas propiedades, muchos bienes inmuebles, lo que ocurre es que los bancos prefieren dejarles el dinero a ellos porque tienen algo con lo que, o sea, tienen un colateral que se llama en inglés, que les da garantías de que si no pueden pagar el dinero, tienen una serie de propiedades con las que pueden pagar esa deuda, ¿vale? Pero para una persona que no tiene propiedades de valor o que tiene muy pocas, no le van a dejar el mismo préstamo. Y si se lo dejan, no se lo van a dejar a los mismos intereses. Porque para el banco es más arriesgado dejárselo a una persona que no tiene propiedades que quitarle si no pueden pagar la deuda, que a una persona que sí las tiene, ¿vale? Entonces, realmente los que más se benefician de que haya impuestos, o sea, intereses bajos en el préstamo, es la gente que ya tiene dinero y que ya tiene propiedades, ¿vale? ¿Qué pasa? Que, como bien sabéis, desde hace bastantes años, yo creo que desde la crisis del 2008, hay unos intereses muy bajos en los préstamos, ¿vale? Y la cosa es que estos intereses no vienen definidos por la dinámica del mercado, ¿vale? Porque realmente, si fuera así, los intereses ahora mismo serían muy altos. Porque si los préstamos fueran totalmente privados y yo tengo que tener dinero para poder dejártelo a ti, y eh, el interés va en función del riesgo que yo corro por dejarte el dinero, por la posibilidad de que no me pagues, ahora mismo con los niveles de deuda tan enormes que hay, los intereses de cualquier préstamo serían muy, 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 muy altos, ¿vale? Pero esto sería si funcionáramos en un mercado libre. Pero la cosa es que desde hace bastantes años, los intereses los define la Reserva Federal, ¿vale? La Reserva Federal es el Banco Central de Estados Unidos, ¿vale? Y entonces ellos son los que dictan cuáles son los intereses en la deuda, ¿vale? ¿Qué pasa? Que entonces no hay un mercado libre, porque está directamente definido por el gobierno cuáles son los intereses que hay que pagar. Entonces ellos mantienen esos intereses lo más bajo posible, porque como ya están endeudados, si establecieran intereses más altos, ellos tendrían que pagar mm, más dinero por pedir un préstamo para poder pagar las deudas que ya tienen. ¿De acuerdo? Y como ahora mismo Estados Unidos tiene 30 trillones, lo vuelvo a decir, de deuda pública, no les queda más remedio y es que no tienen dinero, o sea, esa deuda la tienen que pagar de todas maneras. Entonces, no tienen más remedio que para pagar esa deuda pedir otro préstamo, ¿vale? Entonces, si hubiera un mercado real, un mercado libre, los intereses para esos préstamos, para esos préstamos al gobierno, a la Reserva Federal, serían enormes. Entonces, lo único que haría es hacer la deuda mucho más grande, mucho más rápido. Entonces, lo que ellos hacen es intervenir en el mercado, reducen los intereses lo máximo posible, de tal manera que a ellos les sale prácticamente gratis pagar su deuda, ¿vale? Pero claro, la pagan con otra deuda. Lo que pasa es que al final, al cabo del tiempo, si tú unes inflación, que es la subida del precio de las cosas, de todo en general, ¿no? A largo plazo, si tú
pides dinero hoy y ese dinero va a valer mucho menos dentro de 10 años, cuando pasen esos 10 años te va a ser mucho más fácil pagar el préstamo que has pedido hoy, ¿vale? Por la inflación, porque realmente ese dinero que tú debes vale ya mucho menos, ¿vale? Y si encima no le añades intereses, si tú no tienes que pagar intereses, básicamente o muy bajos intereses, básicamente te están dando dinero gratis ahora que en un futuro vale mucho menos. Entonces te sale bien la jugada y puedes ir reduciendo poco a poco la deuda. ¿Pero a qué? ¿A qué precio? A costa de subir los precios, nunca mejor dicho, de toda la economía, de toda la sociedad y de todos los productos que la gente necesita y lógicamente afectando a la gente que menos dinero tiene. ¿Vale? Bueno, pues eh, lo que hace, o sea, cuando la Reserva Federal coge y, y establece esto. Vamos a ver. Cuando la Reserva. Que es que se me ha ido la olla. Cuando la Reserva Federal tiene los intereses tan bajos, o sea, para la gente. Para la gente que quiera invertir, coge y pide deuda, pide un préstamo y coge ese préstamo y lo mete eh, en diferentes valores que te dan un beneficio, ¿vale? Por tenerlo, ya sea acciones que se revalorizan si la gente compra más, invierte más dinero en ellos, ya sea casa, bienes inmuebles, eh, también están los bonos, ¿sabes? Una serie de cosas que te dan un rendimiento. Entonces, si tú haces eso, el precio de todas esas cosas sube mucho, ¿vale? Y eso beneficia a la gente que ya los tiene, es decir, a los ricos, ¿vale? A la gente que ya tiene esos valores, esas propiedades, ¿vale? Y ahora veis el coste tan grande que hay, por ejemplo, para comprar una casa, ¿vale? El precio de una casa o de un piso está por las nubes. Y además llevamos así mucho tiempo. Y cada vez está más alto. Y antes, ya digo, en la generación de mi padre, todo el mundo se podía comprar una casa. Una casa más grande, una casa más chica, un piso. Pero todo el mundo lo podía pagar, ¿vale? Y no había una hipoteca de 30 años o 35 años como hay ahora, ¿vale? Y además necesitando 2 sueldos para pagar. Y eso es pues, por la inflación y porque estén los intereses, y la inflación ocurre porque estén los intereses tan bajos. ¿Y qué pasa? Que lo que hace la Reserva Federal para controlar esos intereses es comprar bonos del tesoro, ¿vale? Los bonos del tesoro es básicamente deuda del Estado. Entonces, la Reserva Federal dice, yo cojo, los bonos del tesoro es lo que realmente define los intereses de un préstamo, ¿vale? Entonces se supone que el Banco Central nunca debería de comprar esa deuda, ¿vale? Sino que son, vosotros seguramente lo hayáis escuchado alguna vez, cuando se dice comprar bonos del Estado o cuando se dice comprar deuda pública, es lo mismo, ¿vale? Y lo que se hace es que el Estado coge y dice, mira, yo tengo esta deuda, ¿vale? O sea, tengo esta deuda, no tiene por qué. Ellos dicen, vale, yo vendo estos bonos, que lo que significa es que si tú a mí me dejas $100 o 100 euros en el caso de España, yo a ti te voy a devolver esos 100 euros con intereses por habérmelos dejado yo qué sé, en 5 años, en 10 años hay diferentes bonos, ¿vale? Creo que son hasta 30 años, hasta 50 años, ¿vale?
Pues tú coges y en el caso de de la Reserva Federal, coge y dice, como ahora mismo cualquiera que nos vaya a dejar dinero al gobierno como préstamo nos va a poner unos intereses altísimos por los niveles de deuda tan grandes que tenemos y porque hay un riesgo muy grande de que no paguemos, lo que vamos a hacer, ¿sabes? Como lo que vamos a hacer para bajar esos intereses es que el Banco Central va a crear dinero nuevo, literalmente, va a imprimir dinero y vamos a comprar esos bonos del tesoro a un interés muy bajo. ¿Vale? Le van a decir al gobierno, mira, yo te doy esos 100 dólares y no te preocupes que el interés va a ser prácticamente cero. Yo te los dejo y de aquí a 10 años me los devuelves sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Y así es como crean dinero nuevo y como mantienen los intereses tan bajos. Entonces estás haciendo dos cosas. Estás generando una inflación tremenda, porque si tú aumentas la oferta de la moneda y cada vez hay más dinero en el mercado, los precios lógicamente suben de todo. Y aparte, si tú tienes intereses bajos, estás facilitando los préstamos a la gente con dinero, ¿vale? Que son los que más se benefician de esos préstamos porque el valor de las cosas que tienen suben y encima son los que mejores condiciones tienen de intereses. Ahora, si a mí me ponen un 1% de interés, pues a una empresa o una persona con muchas propiedades, con mucho patrimonio, le ponen los intereses a 0,5. No, me he inventado los números, pero por ejemplo. Entonces, se benefician mucho más, tienen el dinero, el conseguir dinero para ellos es mucho más fácil y va más, porque os pongo el ejemplo, por ejemplo, ¿no? Tú coges y, y tú eres Apple, imagínate, ¿no? Y tú vendes 100 millones de móviles al año, ¿vale? Y en el mundo, imaginaros, se compran 200 millones de móviles al año, ¿vale? Y Apple vende la mitad. Y luego hay 10 empresas que se dividen los otros 100 millones en 10 millones de móviles cada año, ¿vale? ¿Qué pasa? Que Apple, como tiene la posibilidad de pedir prestado mucho más dinero que los otros competidores, porque tienen mucho más patrimonio, mucho más valor detrás, para decirle al banco, mira, que es que yo tengo más probabilidades de pagarte este dinero. Le van a dejar mucho más dinero y encima se lo van a dejar a unos intereses más bajos que al resto. Y entonces, en lugar de tener que competir con su competencia para seguir vendiendo esos 100 millones de móviles, cogen y los compran. Piden la deuda, o sea, piden el préstamo, y como ellos tienen todas esas ventajas con los préstamos, cogen y compran a sus competidores pequeños. Entonces, estás haciendo que haya monopolio en las industrias y encima estás impidiendo que haya una competición sana en el mercado que pueda que pueda rebatir ese liderazgo a las empresas más grandes. Además, no estás dejando que las empresas más pequeñas crezcan. Porque o sea, es mucho más fácil crecer cuando tú vendes 10 millones de móviles al año que cuando vendes 100 millones, lógicamente, ¿no? Entonces, si tú encima le estás poniendo más facilidades al que vende 100, ellos no van a generar un avance en su tecnología suficiente y un crecimiento suficiente como para generar 200 millones de móviles muy fácilmente. O sea, para vender 200 millones de móviles, no 100. Pero los otros sí que es mucho más fácil que pasen de 10 millones de ventas a 20 millones de ventas.
Y eso sería un crecimiento del doble para esa empresa, ¿no? En teoría, pero claro, como eso es así para Apple, para la empresa grande, mucho más fácil, en lugar de crecer y mejorar sus productos y seguir compitiendo, simplemente piden el préstamo y compran a las otras. Y encima, ese dinero que les prestan no es dinero real, es dinero totalmente inventado, o sea, se ha creado de la nada, ¿vale? Entonces tú estás a la vez, simplemente porque tienes más facilidad para coger ese préstamo, tú estás o sea, adquiriendo valor que son las otras empresas más pequeñas que tienen su maquinaria, tienen su talento humano y toda la innovación y todo, tú lo estás adquiriendo y a cambio tú no estás dando nada de valor. Porque por mucho que tú pagues con dólares, esos dólares se han creado de la nada, no han salido de una actividad que haya sido producida. Y eso luego se está infundiendo en todo el mercado. Entonces, y en toda la sociedad. Entonces, eso lo único que hace es reducir el valor del dólar cada vez más y más y más. Y sobre todo generar, o sea, facilitar el monopolio en todas las industrias. A mí lo podéis ver en la tecnología. En la industria tecnológica hay 4 empresas grandes: Amazon, Google, Apple y Tesla. Y Facebook, 5. Y luego en el tema de las farmacéuticas, por ejemplo, ¿cuántas hay? Grandes. 3 o 4. Pfizer y GSK y alguna más. Ya está. Y así con todo. ¿Vale? Y de hecho os voy a poner un vídeo donde Hostia, 27 minutos ya, chavales. Uf, me estoy colando. Bueno, yo lo hago, yo lo pongo por ahí y quien lo quiera escuchar, que lo escuche y que no, que yo creo que es muy interesante. A mí me encantan estas cosas, pero es verdad que es una charlita bastante larga. Pero bueno, yo sigo. Os voy a poner un vídeo de Jerome Powell, que este tío es el director de la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿vale? El tío que controla la oferta del dólar, ¿vale? Coge y dice, esto en una entrevista, ¿vale? Lo pongo, espérate, le voy a bajar. Simply flooded the system with money. Yes, we did. That's another way to think about it. We did. Where does it come from? Do you just print it? We print it digitally. So we as a central bank, we have the ability to create money digitally, and we do that by buying treasury bills or bonds or other government guaranteed securities, and that actually increases the money supply. We also print actual currency, and we distribute that through the Federal Reserve banks. Bueno, pues ahí lo tenéis. Sin pelos en la lengua, el tío lo dice claramente. Ellos cogen y crean dinero nuevo, compran deuda y fuera. Y ya está. Y hacen al resto del mundo mucho más pobres. Pues ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Que si no, o sea, si los intereses fueran reales y si los intereses fueran más altos, porque la economía, o sea, porque los niveles de deuda son tan grandes y los intereses deberían de ser altísimos, el precio, o sea, la economía se contraería y el precio de todas las cosas bajaría. Bajaría la bolsa, bajaría el precio de las casas, bajaría el precio de la gasolina, del gasoil, de la electricidad, de los alimentos, bajaría todo. ¿Vale? Pero eso también haría que el crecimiento económico fuera mucho menor durante cierto tiempo. Porque habría que pasar por una recesión.
¿vale? Porque el crecimiento económico se ralentizaría mucho, porque al subir los intereses, ya gente que tiene mucha deuda no puede pedir más deuda para pagar esa deuda que ya tiene, porque ya los intereses son mucho más grandes y cada vez se endeudan más hasta que llega un momento en el que no pueden pagar, ¿vale? Entonces por eso se causan las recesiones y por eso se ralentiza la economía, ¿vale? Y entonces para evitar eso, siguen manteniendo los intereses bajos. Y aparte, sobre todo, es para que ellos mismos puedan pagar su deuda. Me refiero al Banco Central y al gobierno de Estados Unidos, ¿vale? Porque ellos funcionan, financieramente funcionan como cualquier otra empresa. Si llega un momento en el que no pueden pagar más la deuda, o empiezan a subir los impuestos como locos y al final le quitan todo el dinero a los ciudadanos, o el propio dólar se va a la mierda. Y si se va a la mierda, pues lógicamente el gobierno también se va a la mierda, ¿no? La importancia de Estados Unidos en el mundo también se va al carajo, ¿vale? Y esto ocurre, por eso explicaba lo de Nixon al principio, porque si se hubiera mantenido ese ratio entre el oro y el dólar, para poder generar más dólares hubieras tenido que comprar más oro, ¿vale? Hubieras tenido que tener más oro. Y por lo tanto no se podría hacer estos trucos con los intereses y con la deuda, porque tú tienes que tener ese oro para poder dejar los dólares, ¿vale? Entonces tienes que haber generado suficiente dinero previamente para comprar ese oro, ¿vale? Es decir, tienes que hacer algo productivo para generar el valor, para poder crear el dinero que tiene ese valor y soltarlo en el mercado. Pero como ahora ya no está ahí, porque Nixon en 1971 dijo que se quitaba, pues ahora se puede crear dinero de la nada. Y ahí está el gran problema. ¿Qué pasa? Que si la inflación es tan alta, ¿no? La inflación ahora mismo, el CPI está a un 7,5% de inflación, el índice de precios. En Reino Unido está al 5,5%, en España está al 7% este mes. ¿Y qué pasa? Que si tu sueldo no sube un 7% anual acorde, tú estás perdiendo dinero, estás perdiendo valor, estás perdiendo poder adquisitivo, ¿vale? Con tu sueldo. Entonces, la única manera que existe ahora mismo de batir a la inflación es invirtiendo. Invirtiendo generalmente en la bolsa o en comprando una propiedad donde te dan dinero o con muy bajo interés para poder comprar esa propiedad y cosas de ese estilo, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que la gran mayoría de la gente no tiene ahorros suficientes como para invertir en bolsa o comprar una casa y sacarle beneficio. Entonces no puedes batir la inflación. Una persona que no tiene suficientes recursos para hacer ese tipo de inversiones no puede batir la inflación y por lo tanto pierde poder adquisitivo sí o sí. Y además, en Estados Unidos, yo no sé en España, pero en Estados Unidos, las mejores oportunidades de inversión solo se le dan a inversores acreditados. Es decir, entidades que tengan como mínimo 200.000 dólares de beneficio al año o más de $1.000.000 de patrimonio. Es decir, que una persona de clase media no puede, es lo que estábamos hablando antes, no puede adquirir las mejores posibilidades de inversión, no puede adquirir las mejores condiciones en un préstamo. Entonces siempre van a tener la ventaja ellos. Y esto es lo que crea la gran diferencia entre esa concentración de capital en unas cuantas de personas en el mundo, unas cuantas de empresas, y el resto de la población cada vez se va haciendo más y más y más y más pobre indefinidamente. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Que Bitcoin
Me encanta decir esto. Bitcoin soluciona esto. Vosotros ya lo sabéis, si habéis visto los vídeos anteriores, Bitcoin tiene 21 millones de monedas como oferta límite y por tanto no tiene inflación. Vale. Entonces, si como he explicado, si tú coges y tu dinero, tus dólares o tus euros, coges y compras Bitcoin, esa inflación se va a ver reflejado en el precio de Bitcoin en dólares o en euros. ¿No? Si sube la inflación un 7%, pues como mínimo el Bitcoin va a subir un 7% en valor. ¿Vale? Sube mucho más, sube un 100 y pico por ciento, pero por otra serie de cuestiones. Pero debido a su habilidad para ser resistente a la inflación, como mínimo siempre va a subir lo equivalente a la subida de la inflación en dólares. ¿Vale? Y aparte, el Bitcoin no es como el oro, que tú tienes que comprar una onza de oro o yo qué sé, o la cantidad mínima que se pueda comprar, ¿no? No estoy seguro. Y luego tener que guardarlo, o si no, decirle a un banco que te lo guarde con la posibilidad de que hagan como Nixon y te digan, ya me quedo tu oro, no te lo devuelvo. ¿Vale? Bitcoin tú puedes comprar cualquier cantidad, tú puedes meter hasta un solo euro y comprar Bitcoin, un euro de Bitcoin y guardarlo tú. Y ahí, tú eres el único responsable de ese Bitcoin, de esa cantidad de Bitcoin que hayas comprado con un euro. ¿Vale? Y eso que hayas comprado se va a ir revalorizando por lo que digo, porque no tiene inflación. Entonces, Bitcoin es accesible para todo el mundo. Aquí no hay diferencia, no es como no es como la situación que estábamos hablando antes, donde hay ciertas inversiones que solo se pueden hacer si tú tienes un capital concreto. No, Bitcoin, da igual, si tú ahorras 10 euros al mes, compra Bitcoin, coño. En lugar de gastártelo en compra Bitcoin, que a lo mejor de aquí a 10 años no has ahorrado 10 dólares, has ahorrado 1000 o 10 euros, has ahorrado 1000 euros. Es que si esto sigue así, puede ser perfectamente. ¿Sabes? Y encima, esto es súper importante, eso yo creo que lo he mencionado alguna vez, pero la Reserva Federal el gobierno federal de Estados Unidos ha establecido a Bitcoin como una propiedad, no como una security, se dice en inglés, que básicamente es acciones, ¿vale? Es el mismo producto financiero que donde se incluyen las acciones, securities. Pero ha establecido a Bitcoin como propiedad. Es decir, es como si tú te compras una casa, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que tú una casa no te puedes comprar una casa de 1 metro cuadrado. Pero con Bitcoin te puedes comprar lo que tú puedas. Y es propiedad. Eso es tuyo. No te lo puede quitar nadie. No es una acción que es una parte de una empresa y te da dividendos y depende o sea, está distribuida por la empresa. No. Bitcoin es una propiedad. Es como si tú compras suelo, como si compras diésel, como es propiedad, lo que pasa es que es propiedad digital, ¿vale? Es como si compras oro. El oro es de tu propiedad, pues el Bitcoin es lo mismo, ¿vale? Las acciones son de tu propiedad, pero no se clasifican como propiedad porque no son un recurso natural, ¿vale? O no es una estructura que que no la controle nadie, que sea exclusivamente tuya, sino que el control de las acciones las tiene la empresa, ¿vale? La empresa puede, o sea, la empresa, los que tengan el 51% de las acciones pueden, o sea, deciden qué es lo que va a ocurrir con la empresa y con las acciones, si crean más acciones, si no, ¿vale? Con una casa no, la casa es tuya. O con el oro tampoco. No hay nadie que decida nada sobre ello. El oro que tú tienes es el oro que tú tienes y no hay nadie que te lo vaya a tocar. Y con Bitcoin es lo mismo. Es propiedad. Y eso es lo más importante. O sea, eso es muy, muy importante de entender. Porque una vez que tú compras Bitcoin y lo guardas en tu cartera con tu clave privada, es tuyo.
Y no hay nada, absolutamente nada, que se pueda hacer al respecto, porque eso sigue siendo tuyo. No va a haber, ni aunque una persona coja el 51% de todos los bitcoins y los tenga, no puede hacer nada absolutamente para que afecte a tu bitcoin. ¿Vale? Podría venderlo por dólares y bajaría mucho el precio. Pero imaginaros que no está referido al dólar, que tú vas y compras pan con Bitcoin. Y hemos llegado a la última fase del dinero, ¿vale? De los otros vídeos. Y todos los productos están denominados en Bitcoin. Si esa persona coge y vende su 51%, a ti te da igual. Porque tu Bitcoin va a seguir valiendo lo mismo, porque sigue habiendo 21 millones. Entonces tú vas a poder comprar exactamente lo mismo con esos Bitcoin que tú tienes, ¿vale? Va a seguir manteniendo su valor y su capacidad de su poder adquisitivo igualmente. Entonces, lo que quiero dejar claro es que Bitcoin es una herramienta que te aporta seguridad. A pesar de que esté clasificado como una inversión de riesgo, realmente no lo es. Es como un seguro que te protege de las malas prácticas de los bancos centrales. ¿Vale? Y hablo de los bancos centrales en general, y cuando hablo del dólar menciono al euro igualmente, porque las reservas de los bancos centrales que no son de Estados Unidos, el mayor porcentaje de esas reservas que las tienen en otras monedas de otros países, el mayor porcentaje, más del 50%, generalmente 60%, está en dólares. Es decir, que si el valor del dólar que ellos tienen baja, el valor de la moneda, también el valor de la moneda de ese banco central en concreto, si es el euro, también baja. ¿Vale? Porque el valor de la reserva que ellos tienen disminuye. Por lo tanto, la del euro también disminuye. Y encima, como tenemos una economía globalizada, si Estados Unidos coge e imprime dinero y suben el valor del dólar, o sea, sube el valor del dólar, sube el precio de las cosas establecidas en dólares, una de dos: o tú pagas con euros, o coges y, o sea, que si tú pagas con euros, te va a salir, o sea, o sea, realmente tú vas a, si tú tienes una política con unos intereses más altos, es decir, que tú no imprimes dinero y tienes una política con unos intereses más altos establecidos por el mercado libre, tu economía va a ir mucho más lenta, ¿vale? Mucho más, o sea, va a estar mucho más afianzada y no vas a tener los problemas estos de deuda, pero tu economía va a ir más lenta. Entonces luego tú no vas a generar la cantidad de beneficio económico tan rápido como para seguir al de Estados Unidos, y por lo tanto los precios van a ser mucho más altos cuando están establecidos en dólares, y el valor que tú estás produciendo en euros es menor. Entonces va a ser mucho más caro comprar un montón de materias primas y un montón de productos cuando se venden en dólares. Y aparte, la materia prima más importante que hay ahora mismo, que es el petróleo, se vende, bueno, ahora cada vez menos, pero siempre, históricamente, desde que se estableció el sistema del petrodólar, se ha comprado siempre en dólares. Entonces, por eso también los bancos centrales siempre han necesitado tener dólares. Y eso ha incrementado siempre la demanda en dólares. Eso también creo que lo comenté en algún vídeo. Entonces, al fin y al cabo, todos los bancos centrales y todas las monedas fiat que no son el dólar, ya sea el yuan, el euro, todos dependen del valor del dólar, ¿vale? Entonces, por eso digo que la inflación, por eso vemos los niveles, vamos, la libra inglesa también, por eso vemos que la inflación afecta a todo el mundo por igual. En Estados Unidos ha subido un 7,5%, en Inglaterra ha subido un 5,5%, que
También es el nivel histórico más alto de los últimos 30 años, igual que el de Estados Unidos. En España subió un 7%. Al final, entre unos países y otros varía, pero la dinámica es exactamente la misma. ¿Y qué pasa? Que esto de la inflación no es solo para Europa y para Estados Unidos, sino que hay muchísimos países donde la inflación es muchísimo más alta. Hay hiperinflación. Y esto ocurre en países como Brasil, como en Turquía, como en Argentina, como en Venezuela. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Que Bitcoin es para todos. Entonces cualquiera puede coger y comprar, en lugar de usar esa moneda, o por lo menos los ahorros que tengan, cogerlos y comprar Bitcoin en lugar de dejarlo en esa moneda de su país que se está devaluando. Y entonces van a, como mínimo, van a ganar la inflación que tenga esa moneda. El porcentaje de inflación que perderían, pues al tenerlo en Bitcoin, que es resistente a la inflación, ese porcentaje lo ganan. No lo pierden de su dinero. ¿Saben? En comparación con esa moneda de ese país, subirá en valor. Puede que con las otras no. Os pongo un ejemplo. Ahora que el rublo, con todo el tema este de Ucrania y de Rusia, ha bajado tanto por las sanciones económicas, Bitcoin ha alcanzado un máximo histórico de nuevo en su par con el rublo. Lógicamente, porque si el valor de la moneda baja mucho, el valor del Bitcoin sube, ¿no? Porque el valor de Bitcoin es global para todo el mundo. Entonces, si tú, en lugar de haber tenido rublos en tu método de ahorro usaras rublos, coges y esos rublos te hubiera llevado 2 o 3 años comprando Bitcoin en lugar de rublos, ahora que ha ocurrido esto, tú has evitado y te ha servido como un seguro el tener Bitcoin, has evitado la caída de tu poder adquisitivo por haber tenido rublos y porque haya bajado tanto el valor del rublo. Porque tú has tenido Bitcoin y el Bitcoin ha subido en comparación con el rublo. ¿Vale? Pues eso es un ejemplo de por qué Bitcoin actúa como un seguro contra todo este tipo de problemas del sistema fiat. Y, y nada, ya no voy a ir, no voy a seguir porque no, pero porque eso ya se está yendo de madre muy largo. Pero lo que quiero decir es que, ¿qué pasa si el gobierno coge y lo prohíbe? Bitcoin. No se puede prohibir Bitcoin. Te lo pueden poner más difícil que lo consigas. Pero ya digo que cuando haya intercambios descentralizados eso no va a ser un problema. Y Bitcoin ya sabéis que no se puede prohibir. Entonces, yo lo digo, o sea, yo estoy convencido que Bitcoin va a ser la reserva mundial. Es que lo va a ser. Es que se están alineando todas las condiciones para que eso ocurra. Se están alineando la situación perfecta para que llegue un punto en el que todos los sistemas fiat del mundo, y más con la guerra ahora. Yo no sé la guerra dónde va a llegar y ojalá que pare mañana. Pero si seguimos con estas historias, uf, o sea, todas las monedas van a sufrir muchísimo. Y va a haber cada vez más inflación, cada vez las monedas van a tener menos valor y Bitcoin cada vez va a valer más y más y más y más. Y va a llegar un punto en el que no le quede más remedio a los bancos centrales que comprar Bitcoin. De hecho, ha salido Jerome Powell hoy diciendo que se puede tener que la Reserva Federal de Estados Unidos puede tener más de un valor, ya sea moneda o cualquier tipo como reserva. ¿Vale? Porque ellos no tienen, como la reserva mundial es el dólar, ellos no tienen nada de reserva. Ellos simplemente imprimen dinero cuando les da la gana. Pero dicen que podrían tener, se podría considerar y podría ser totalmente posible que hubiera otro tipo de reserva que no fuera el dólar en su balance. ¿Vale? Y pues yo creo que al final no, es que es inevitable que al final tengan que comprar Bitcoin o oro. Al fin y al cabo da igual. Lo que pasa es que el oro
es mucho más difícil para todo, como ya hemos visto. Pero bueno, ahí lo dejo. Espero que esto, sé que ha sido mucha chapa, pero es que estos son términos complicados y este artículo ayuda mucho a entender por qué pasan estas cosas, ¿no? Lo que pasa es que esto está escrito en inglés, yo esto me lo leí un par de veces y yo todas estas cosas ya las sé, pero me ha servido un poco como para estructurarlo todo, para ir hablando de los diferentes puntos que hay que tocar para que una persona que no entiende de eso o no tiene un nivel tan alto, que entienda cuál es la causa inicial de todos los problemas con la deuda, con la inflación y demás, lo pueda entender, ¿vale? Y la relación que tiene Bitcoin con esto, lógicamente. Entonces, espero que os haya ayudado a entender esto, y espero que os sirva para reajustar vuestras estrategias de ahorro. No digo nada. En fin, que nos vemos por aquí, chavales. Ya sabéis, darle a like y suscribiros, pasaros por el Twitter, que nada más que tengo 2 seguidores, chavales, que esto hay que darle caña. A ver, es verdad que no he compartido mucho, pero hay que darle caña, hombre. Y nada, espero que os ayude. Nos vemos por la pastilla naranja.